muy intensa. Pues es que estábamos chequeando con... Bueno, Carlitos ya lo tenés ahí, Carlitos Arvilla, estábamos con Maxi Sardi. Estábamos viendo las definiciones del presidente en Córdoba y demás. Bueno, dicen que el pánico político es el riesgo país de 1500. Quieren romper todo para un mejor resultado electoral, dijo Milei sobre la oposición. El problema es que ayer juntaron 59 voluntades en el Senado para invalidarle el veto presidencial a la distribución automática de los fondos de los aportes del Tesoro Nacional que los gobernadores pidieron. El problema es que venimos de 2 vetos consecutivos por primera vez en 20... No, perdón, por primera vez desde el 83. Desde el 83, lo dijiste ayer. 2 vetos en simultáneo que fueron rechazados por la Cámara de Diputados con mayorías de 181 voluntades en un caso y 174 en el otro, en el caso de financiamiento universitario que va a discutir el Senado en los próximos 15 días. Es decir, acá la política se desarmó o desordenó desde marzo para acá, mucho, pero yo creo que no es solo la política, es que la política está viendo también debilidades en la praxis económica de un gobierno que ha sido errático, cuanto menos, Carlitos, permíteme, errático, que punto Anker, que cuando el crawling P confluya con el 1% de inflación, vamos a salir del cepo, y cuando dio la inflación 3,7 salieron del cepo. Cosas que el dólar va a ir al piso lavando, olvídate, 600, 700 pesos, porque analizado febrero de este año. Mirá, 2 puntos y ya lo escuchamos a Carlos, que es el especialista. Además de lo que acaba de decir el presidente, dice, desde febrero la política no para de poner los palos en la rueda, textual más, textual menos. También se mete con parte de la oposición, ¿sí? Porque, por ejemplo, Juan Schiaretti lo mencionó. Correcto. Está en Córdoba. Es más, esta es la primera palabra del presidente porque a las 6 de la tarde va a hablar con los candidatos de la provincia de Córdoba. En Parque Sarmiento, correcto. Exactamente. Pero ¿qué te parece, Paulino? Porque el presidente recién dejó una frase que ya es recurrente, según marcan algunos, sobre la inflación. ¿Te parece si lo compartimos? Hablamos de la inflación y después, si querés, lo que creo va a ser la narrativa electoral del gobierno. Fruto de la hoja de ruta de Santiago Caputo de cara al 26 de octubre. Dale. Las 2 cosas. Dale. La nueva estrategia. El presidente recién en Córdoba. Mi queridísimo amigo Enrique Neder, digamos, probó que el rezago de la política monetaria en Argentina son 26 meses. Por lo tanto, si Argentina siguiera con esta política de mantener constante la cantidad de dinero, para mitad del año que viene, la inflación en Argentina habrá sido solo una mala historia que se habrá terminado. Hasta ahí lo que vino diciendo ya en reiteradas ocasiones desde hace meses, ¿no? Sí. ¿Cuál es el coletazo, digo, y ya lo incorporo, Carlos, al respecto de lo que el presidente viene a marcar con la política, con los palos en la rueda? Recién lo charlamos fuera de micrófono con Paulino también. ¿Cuál puede ser la repercusión hoy de una nueva intervención del Banco Central? ¿Qué estás viendo en estas primeras horas de casi ya la tarde de actividad del mercado? Buenas tardes, Paulino. Buenas tardes, Jan. Buenas tardes a todos. Carlitos. Bueno, es un día muy agitado, un día muy complicado. No tanto complicado para el mundo de las acciones y los bonos, particularmente para el tema del dólar. Yo dije ayer que si la gente está dispuesta a comprar un dólar por encima de la banda cambiaria, como está comprando hoy, a 1.520 el dólar minorista, y ese es uno de los más baratos porque el dólar MEP está más arriba, el dólar contado con liqui también, está en un problema el gobierno. O sea, la gente no le cree a la banda cambiaria. No. Y correcto. ayer habló el ministro de Economía, Luis Caputo. Me parece que fue el Luis Caputo más enfático que tuvimos en los últimos meses en cuanto a que el Banco Central va a vender todas las reservas que hagan falta. Hasta el último dólar. Hasta el último dólar, en cuanto a que el modelo no se cambia. Pero bueno, la noticia de último momento que circuló hoy en el mercado financiero, vos lo mencionaste, Paulino, lo están mencionando prácticamente la mayoría de los analistas económicos, analistas financieros, es que el gobierno de Javier Milei podría recibir, antes del 26 de octubre, dicen algunos, un crédito puente, se llama una línea de crédito contingente, por aproximadamente 10.000 millones de dólares, para tratar de llegar bien parado a las elecciones del 26 de octubre. O sea que el plan llegar tendría nafta. Hoy el ministro Caputo, que no está en Córdoba, está en este momento en negociaciones con las autoridades del Fondo Monetario Internacional y también con las autoridades del Tesoro Americano. Hay que recordar que Javier Milei viaja la semana que viene a Estados Unidos. Vos dijiste el lunes. La reunión de la Organización de las Naciones Unidas. Es muy trascendente para los presidentes. Siempre han estado los presidentes argentinos allí. Y podría haber una reunión bilateral con Donald Trump, ya lo adelantó Paulino también.
donde se podría tratar de cerrar. ¿Qué significa una línea de crédito contingente? Bueno, en realidad esa línea de crédito contingente está abierta para la mayoría de los países que tengan problemas de falta de dólares o problemas de lo que se llama la crisis del balance de pagos y todo lo que, como lo denomina el Fondo Monetario Internacional. Hasta ahora la información que tenemos es que están ya, digamos, en contacto las autoridades argentinas con las autoridades del Tesoro para lograr aquello que dijo Scott Bessent cuando vino el 14 de abril a la República Argentina, cuando se levantaba el cepo cambiario, no hay que olvidar esa fecha, claro. Y a partir de allí prometió que si la Argentina necesitaba una línea de crédito, la podía tener por parte del Tesoro americano. Tal vez presagiando que efectivamente algo podía pasar. Y bueno, estamos viendo, o sea que el gobierno se habrá comido un blanqueo, el más oneroso de todos, que hasta $100.000 no te preguntaban ni siquiera de dónde lo sacabas y además no tenías que pagar nada. Nunca en la historia hubo un blanqueo de esa naturaleza, blanqueos que nunca se le negó a ningún gobierno, por otra parte, en la Argentina. Un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional de $15.000 millones. La reprogramación de acuerdos con organismos bilaterales que tenían asignación específica para que termine todo en rentas generales, para, entre otras cosas, poder tratar de que el dólar no se dispare. Sí, 3.000 millones de dólares. Del acuerdo anterior con el fondo que dejó el gobierno de Alberto Fernández por 45.000 millones de dólares. O sea, correcto. La Argentina, el fondo depende de la Argentina. La Argentina es el mayor deudor del Fondo Monetario Internacional. Más de uno de cada 3 dólares. 60.000 millones de dólares. Más de uno de cada 3 dólares de lo que el fondo prestó se lo prestó a la Argentina. Pero déjame seguir con esto. Y después se comió 2 repos ya de bancos, de 2.000 millones uno, de 1.000 millones otro. Y ahora va a 10.000 millones de Estados Unidos. Todo esto en 20 meses. Expliquémosle a la gente que una línea repo es una línea de crédito que te dan los bancos. No, sí estoy de acuerdo. Que después lo tenés que devolver. O sea, sí, claro. Todo lo que le prestan a la Argentina lo va a tener que devolver. Sí, es préstamo, es deuda. Ahora, correcto. La información que tengo de último momento, ustedes saben que ayer el Banco Central de la República Argentina vendió 379 millones de dólares, antes de ayer vendió 59, son 430 en total que lleva vendidos. Pero atención con el número de hoy, que puede llegar a sorprender después de las 5 de la tarde. Puede haber un número que puede sorprender. Bueno, por eso. ¿Qué es sorprender, Paulino? A ver. Que puede estar por encima de 500 millones de dólares. 370, por lo menos de los 370 millones. ¿Y lo primero que me surge es qué significa esto? Bueno, significa que la Argentina que no está aguanta, que es una olla a presión que ya entramos en sangría. Ayer discutíamos eso con Carlitos, sangría es hemorragia. Bueno, si son 500 millones empieza a ser hemorragia. Sí, acá hay un tema que básicamente... O sea, no puedes drenar tantos dólares todos los días. Sí, eso yo lo expliqué ayer, Pero si el ministro de Economía acaba de decir que sí. Anoche en carajo. Sí, hasta el último dólar. Sí, pero hay un tema que hay que tener muy en cuenta, que es el tema del valor. El valor es precio por cantidad. Si yo no tengo la cantidad necesaria que me está pidiendo el mercado, yo tengo que modificar el precio para que el valor sea el correcto. mismo. ¿Está bien? Inapelable. Si yo no tengo cantidad, tengo que aumentar precio. Sí. Bueno, ¿qué está viendo el mercado? Bueno, el mercado hoy no le cree al equipo económico, no es un problema con el presidente, al equipo económico no le cree las bandas cambiarias. Si no, vuelvo a repetir, no estaría comprando la gente por encima de los 1.472, que es la banda cambiaria, dólares. Y está comprando a 1.425. Una cosa que me parece importante, Jean, Carlitos, si no, perdón que me introduzca en esto, pero yo creo que la definición política, vos pasaste la definición económica del presidente, que dijo el riesgo político es el que dispara el riesgo país, y después dijo la inflación a mitad del año próximo queda pulverizada. Queda pulverizada, muy bien. Para la política, con, me parece, la redacción de Santiago Caputo, ¿querés escucharla? A ver. Es esta. Entonces, si tomamos conciencia del monstruo que hay enfrente, yo creo que la sociedad va a volver a reflexionar, digamos, si este 26 de octubre va a pintar de violeta el país. Entonces, si tomamos... Bueno, a ver, dos consideraciones. Efecto balotage 2023. Por eso, es tratar de jugar con lo que está enfrente, pero digo, pasamos, no sé, parafraseo, marzo, abril de este año, lo que era un gobierno fortalecido políticamente, de una victoria aplastante a nivel nacional, ahora se habla, estuve haciendo varias consultas esta mañana, de victoria módica en octubre. Sí. O derrota digna, como marcaban algunos periodistas deportivos. Sí, en cualquiera de los casos, efectivamente, Jean, estamos frente a un presidente más débil, no más fuerte, pero que logró negociar
las listas, los acuerdos electorales de cara a octubre y demás, desde la fortaleza del imaginario colectivo que daba cuenta de un presidente que había ordenado la macro, que estaba bajando la inflación, que había establecido orden público, que había cumplimentado parte central del pacto constitutivo que lo llevó al poder y que además iba a ser un éxito electoral, porque estaba angelado y porque la gente lo había comprado y lo iba a validar en las urnas. En el medio, ¿qué pasó? Se trastocó la economía, perdió la magia política, los heridos se empezaron a juntar y empezaron a actuar. Se pusieron creativos en el Congreso porque la política de los gobernadores en particular le abrió un cisma. Claro. Aparecieron otros actores en escena, Provincias Unidas. Ya no todo era blanco-negro. Apareció la Corte, dijo Cristina presa, sin posibilidad de votar ni poder ser candidata. Le quitó el cuco, muerta la rabia, muerto el perro, muerta la rabia. Y entonces ahora va al cuco, Milei, pero ese cuco ya no es lo fuerte que era. Entonces el contraste empieza a ser consigo mismo. Si me dejas agregar algo, Paulino, claro, hay un punto que es muy importante, me parece, porque siempre cuando se comparan elecciones, esta elección hay que compararla por lo menos con la de medio término de Mauricio Macri que ganó en el 2017. Sí. Porque no es la de la provincia de Buenos Aires, sino esta elección. Ahora, lo que hay que tener en cuenta con respecto a ese momento, que la economía argentina hoy está muchísimo mejor de lo que estaba la economía argentina en tiempos de Mauricio Macri. La Argentina tiene, y Paulino lo dijo anteriormente, superávit fiscal y financiero, tiene superávit energético, tiene superávit comercial. El único problema que está teniendo la Argentina y que siempre tuvo la Argentina, ¿cuál es? La falta de dólares. Cuando a vos te faltan dólares y la gente demanda dólares, tenés un problema. Sí, pero una cosa, con todas esas fortalezas, Carlito, vos no juntaste dólares. No, bueno, pará. Que esas fortalezas también tienen sigamos. Algunos límites, ¿no es cierto? Sigamos. ¿Está bien? Porque la economía en 2017 creció, fue el único año que creció en la era Macri. A ver, este año es todo rebote, no hay crecimiento y está cayendo. Vamos a hacer un análisis muy rápido de lo que le llama el mercado mala praxis. Mala praxis, el mercado dice, ¿por qué cambiaste las LEFI antes de un proceso electoral y no lo hiciste después? Por ejemplo, ¿Por qué desde mayo hasta agosto no compraste aproximadamente 10.000 millones de dólares, que era lo que te pedía el Fondo Monetario Internacional? Porque la Argentina va a tener que comprar de aquí hasta fin de año 6.000 millones de dólares porque lo pide el Fondo Monetario Internacional en las metas cuantitativas, y si no lo cumple, obviamente el fondo verá qué hace con la Argentina, pero es una situación compleja. Si me permitís, Carlitos, Paulino, quiero sumar a Melissa Reinhold, que está en la redacción del Diario La Nación, porque Melissa hoy escribía en el diario, por eso lo queremos charlar con ella también y debatir. Me gustó la definición de el mercado entró en modo electoral, para entender un poco y cómo están las cotizaciones en este momento. Bienvenida, Meli, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, ¿cómo andan por allá? Hola, Meli. Bueno, bien, muy bien. ¿Qué significa que el mercado entró en modo electoral? Meli, me gustó esa definición. A ver, sabemos que siempre en el término de las elecciones, primero por un lado los argentinos se dolarizan, ¿no? Sabés que tuvimos el problema que fue 2019 en el cual las elecciones hizo que el resultado de las elecciones cayera la bolsa un 50% y eso los inversores no se olvidan. Razón también fue lo que sucedió la semana pasada. Elecciones de la provincia de Buenos Aires, al día siguiente cayeron 25% las acciones, tenés el riesgo país subiendo, el dólar que empieza a recalentarse, entonces todo aquel que tiene algunos pesitos de sobra lo que hace directamente es decir, me salgo del riesgo argentino, prefiero estar posicionado en dólar, que es el billete seguro en la Argentina. Claro. Entonces es muy normal que siempre, en términos electorales, empieza con este juego de vamos todos al dólar, que es lo que está pasando en los últimos días, y la razón por la cual vemos que el dólar oficial tocó el techo de la banda y que generó nuevamente la brecha cambiaria, ¿no? Había desaparecido después de la salida del cepo cambiario y en estos días vemos que el dólar contado con liquidación, el blue, el MEP e incluso el dólar oficial en los bancos, cuando uno entra al home banking, está mucho más arriba. Bueno, ahí es donde entran todas estas dudas de qué tan sustentable va a ser el esquema cambiario de cara al 26 de octubre, porque todavía nos quedan 5 largas semanas. Paulino, y ya para dejarte tranquilo, una última reflexión a raíz de estas últimas palabras que dijo el presidente. Bueno, lo primero, un beso, Melissa. Está claro que entramos en riesgo electoral, en clima electoral.
Lo que pasa es que acá el clima electoral era hasta hace un mes exactamente inverso. Era, miren, Claro. no, olvídense, el dólar va a estar planchado en 1380, 1360. Eso no va a pasar. Hagan carry trade, dejen todo en peso, hagan plazo fijo, compren acciones. Porque el gobierno tiene poder de fuego, porque no se le va a escapar la tortuga, porque de esto saben, porque el equipo económico es muy sólido. Entonces, el dólar no se va a mover. El problema es que el dólar en los últimos 2 meses subió 25%, te pulverizó cualquier rentabilidad en pesos. Con lo cual, el que tiene peso y tiene que renovar el plazo fijo dice, no, dame el dólar, lo que dé lugar. Volviste a la vida, porque acá también te juega el pasado y esto ya no es culpa del gobierno. Claro. ¿Qué es la mentalidad promedio del argentino? Lo que decía en la serie, uno arriba de otro, dólar, billete arriba de otro, ponelo abajo del colchón. Ahí está, quedó ahí, es tangible, crocante, lo tenés, es tuyo. ¿Lo otro qué? Lo que decía Melissa, destrucción de activos. Cualquiera que tenga acciones e inversiones, chiquita, más grande, no importa, hoy tiene menos, no tiene más de lo que tenía hace 6 meses, pero mucho menos. Dale. Claro. Paulino, gracias. Como siempre, un Buen placer. fin de semana. Seguimos en Más Informativo.